bloque aquí de apuntes. ¿Para qué? Para hablar de la política internacional en este momento. Lo decíamos en el comienzo. Vamos a hacer un repaso de lo último, lo destacado, lo importante. Vamos a ver si finalmente se logra el alto al fuego, ¿no? Algo que desde hace tiempo se viene hablando, tregua, alto al fuego. De hecho, distintos países han tratado de intervenir en esto, mediando en el conflicto, pero lo vamos a hablar con Augusto Grilli Fox a ver realmente cómo estamos parados hoy, o cómo está el mundo parado hoy ante esta posibilidad, y sobre todo Israel y Hamás, que son los protagonistas de este conflicto. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por el contacto. Gracias a vos. Bueno, ¿puede haber tregua en este conflicto ahí en la Franja de Gaza? ¿Qué novedades hay? Porque hay conversaciones que se vienen dando desde hace tiempo con distintos protagonistas, pero ahora hay una nueva que entendemos tiene avances. Sí, tal cual. De hecho, creo yo que es la noticia más positiva en el marco global, en el sentido de lo que podría llegar a representar una tregua entre Israel y Hamás, planteando justamente la posibilidad de la entrega de rehenes a cambio de una estabilidad en materia de ingreso de ayuda humanitaria a lo que es la Franja de Gaza y la posibilidad de la reubicación de los desplazados, ¿no? Recordamos que Gaza tiene un desplazamiento muy importante hacia el sur y justamente lo que se estaba planteando por parte de autoridades gazatíes era la posibilidad de que se reordenen, de que se reagrupen hacia el norte. A lo que se diría Hamás es a que no se dé en forma inmediata el retiro de fuerzas israelíes, que era un determinante para Hamás, pero existiría la posibilidad de que se avance la entrega de algunos rehenes y en la posibilidad de que principalmente ingrese la ayuda humanitaria en un marco que es, te diría yo, pues, si hubiese que ubicarlo en una palabra, despiadado, en el sentido de las necesidades concretas y reales que se están viviendo en Gaza y que por ahí no se están comunicando con la claridad que se debería en el sentido de lo que las necesidades propiamente plantean en materia de recursos humanitarios. Augusto, pensamos, ¿no?, en que es muy positivo lo que estamos hablando ahora, terminando el año, además en un montón de intentos que se han dado, porque lo hemos dicho, lo hemos repasado como noticia, lo hemos leído en los medios internacionales, esto de, se hablaba de la posibilidad de tregua, de un posible diálogo, digo, en varios momentos del año hemos repasado eso como información. Entendemos que esto sería el avance más significativo y la pregunta que te hago es ¿cuántas personas han perdido la vida? Porque en las últimas horas se hablaba en el balance que se había hecho desde que se inició el conflicto en octubre del 2023 a partir de un ataque de Hamás, un ataque terrorista. Se hablaba de unos 47.000 civiles, ¿no?, que han sido víctimas de este conflicto, de los ataques, y estamos hablando de civiles, ¿no?, de niños, de mujeres, de personas mayores que han sido las que han quedado en el medio de este conflicto. ¿Y por qué te digo esto? Porque también en las últimas noticias surgía esta información que desde el Pentágono estaban hablando de la posibilidad de dejar de hablar de cifras, ¿no?, porque entendemos que tiene que ver con tal vez una nueva política del Pentágono en relación a esto. Bien, en relación a lo que han sido las víctimas, estamos hablando de alrededor de 47.000 civiles, pero con los desaparecidos forzados, no forzados, podrían llegar perfectamente alrededor de los 50.000. Claro. Y lo que es importante también es tener en cuenta la densidad demográfica, ¿no? En el sentido de que esto representa casi el 2% de los habitantes de Gaza. Estamos hablando de que este conflicto ha representado el aniquilamiento del 2% de las personas que vivían en Gaza, niños, mujeres, hombres, civiles. Esto es de una gravedad tremenda y la realidad es que la postura del Pentágono creo que debería ir por otro lado. Creo que el Pentágono justamente no es el que debe definir si hay que hablar sobre densidades demográficas o no. Creo que es ahí los organismos tienen que trabajar, donde luego del conflicto se tendrán que hacer relevamientos y ver también cuál ha sido el rol propio del Pentágono en relación a la cooperación y al financiamiento hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu, y cuando hablo del gobierno de Benjamín Netanyahu no me refiero a Israel, sino propiamente a los actores políticos que tomaban las decisiones, y el
movimiento bélico que se le permitió al gobierno de Netanyahu para poder llevar a cabo directa e indirectamente el aniquilamiento de casi el 2% de los ciudadanos gazetíes. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a esto, porque se entiende que en caso de avanzar en esta tregua que se puede dar de acuerdo a lo que ha surgido en las últimas horas, ¿cuál sería el panorama en la Franja de Gaza? ¿Cuál sería el panorama con los palestinos, con los civiles? ¿Cómo se abordaría esto? Y también pensando un poco en todo lo que ha significado este conflicto, la destrucción. ¿En qué se tiene que empezar a trabajar cuando, digo, dejando de lado, que no deja de ser importante, pero digo, entendiendo que se van a recuperar los rehenes que tiene Hamás, en manos de Hamás, dejando de lado eso que entenderíamos, hay avance en eso y se daría. ¿Qué viene después de eso? Yo entiendo principalmente que antes de reconstruir heridas hay que sanear el hambre, la salud y la hidratación, así de duro como suena. Hoy Gaza tiene problemas de abastecimiento concreto en relación a su ciudadanía para que puedan tomar agua potable todos sus ciudadanos, para que puedan alimentarse al menos con 2 comidas, niños, mujeres y hombres, para que puedan tener servicios eléctricos, para que puedan tener accesos sanitarios. Después de ese abastecimiento, que para eso debería representar el ingreso de los organismos internacionales sin ningún tipo de restricción, como lo ha venido ejerciendo el gobierno de Israel, a partir de ahí podemos llegar a empezar a interpretar una posibilidad de reubicación de los desplazados. En base a eso creo que se van a empezar a dar distintas proyecciones, que es ahí donde se plantea el principal objetivo por parte de Gaza, que es la planificación de una ruta de reconstrucción que aplique a lo que son rutas, caminos, tendidos eléctricos, hospitales, escuelas. Hoy Gaza está destruido en lo que es conexión interna. Todo lo que no tiene hoy un sentido y una coerción de actividad, por lo cual entiendo que primero debe darse las condiciones de alimentación y sanitarias, y en base a eso el rol de los distintos veedores internacionales para poder proyectar con una ruta y una planificación una potencial autonomía para una Gaza que está absolutamente destruida. Vos hablabas de veedores internacionales y uno entiende que es necesario, digo, ejercer ese control, ¿no? Para que los puntos que se acuerden en caso de avanzar en esto se cumplan. ¿Y por qué lo digo? Porque también se hablaba de la situación en el Líbano, de este acuerdo al que se llegó en su momento y hablaban de lo frágil que era mantener ese acuerdo cuando ante el mínimo amague de lo que una parte entiende que es una ruptura de esa tregua, no se da. Digo, ¿cómo va a ser en el caso de que se avance también? Vos hablabas, como decía, de veedores internacionales, entendemos que los ojos estarán puestos, pero ¿quiénes van a ser los que van a garantizar que esto se cumpla? Bien, principalmente entiendo que para que esto se potencie va a tener que existir una voluntad a contramano de las voluntades de los jefes de Estado como Benjamín Netanyahu, como el propio Donald Trump, que va a asumir en enero, también los referentes políticos de Irán y de Rusia también van a tener que dar las garantías y van a tener que correrse un poco para que desde Ginebra se puedan dar las discusiones para que estos organismos puedan llevar esta construcción principalmente de diálogo, porque de hecho las instancias operadoras de las potencias no fueron las que llevaron a buen puerto. Hoy los mediadores que dieron las condiciones fueron concretamente el Cairo y Qatar. Claro. No hubo otros actores que en forma concreta hayan dado resultados reales a este conflicto. Bueno, estaremos atentos a esto, ¿no? Por todo lo que significa, por además lo que ha generado este conflicto y sobre todo para seguir tratando de un poco informar, digo, desde el lugar que tenemos nosotros como trabajadores de los medios de lo que está sucediendo ahí en la franja. Bien decías vos esto de garantizar si hay una tregua y lo inmediato que sería la ayuda humanitaria, que se cumplan todos los puntos, la recuperación, digo, es... Sin duda, a partir de si se da esta tregua, sería un plan tal vez muy ambicioso, pero no deja de ser básicamente la subsistencia para miles y miles de personas, ¿no? Y tratar de volver a una normalidad que nunca va a ser la misma. Tal cual, mira, mientras antes se dé la tregua, los resultados van a ser inmediatos. ¿Inmediatos en qué sentido? De que va a empezar a abastecerse
necesidades concretas y reales. Por eso, el primer paso es esta tregua de 60 días para poder empezar a dar instancias absolutamente superadoras. Cada paso adelante no puede tener una perspectiva hacia atrás en el sentido de que es empezar a recuperar derechos concretos vulnerados por la incapacidad y la incoherencia de actores políticos que no han estado a la altura de las circunstancias y de las necesidades de un pueblo que, como te digo, lleva casi 50.000 muertos que representan prácticamente el 2% de su densidad demográfica. El impacto en la región, digo, porque es una región que constantemente está en conflicto. ¿Cómo puede ser el impacto de una tregua entre Israel y Hamás? Yo creo que todo esto se va a supeditar y va a ser relativo en relación también a cómo se siga respetando esta tregua de 60 días que se ha planteado en Siria con Hezbollah. Creo que los fuegos cruzados han sido muy intensos, que si bien tanto Hezbollah como Hamas han sentido muy fuerte los embates de este conflicto, por otro lado también Israel tiene situaciones internas muy concretas y muy difíciles en relación a la figura del propio Netanyahu, de lo que es su formación de gobierno y de lo que va a representar el posguerra en materia económica, financiera y en materia política para lo que serían las próximas elecciones y la formación de gobierno que vaya a depender. Bueno, tenemos que hacer el repaso del año, ¿no? Han pasado un montón de cosas en el mundo, siempre lo hemos analizado con vos algunas, porque en realidad creo que no nos alcanza el tiempo para de pronto abordar cada una de las situaciones que se viven en el mundo. Pero no queríamos dejar de repasar, Augusto, lo que vos entendés han sido los temas importantes del año. A mí se me ocurre pensar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se celebró hace muy poco, después de 25 años de trabajo, al que resiste Europa, sobre todo los trabajadores, los agricultores, pero bueno, con el análisis que hacen muchos de la oportunidad y también otros especialistas que dicen el impacto en la economía o en la agroeconomía europea no va a ser como el que piensan muchos. Digo, uno de los tantos temas. ¿Qué otros temas se pueden destacar de este 2024? En ese marco entiendo que han existido digamos, situaciones concretas como lo que ha sido el proceso electoral en Estados Unidos, el cual ha sido uno de los hechos del año. No había mucha sorpresa en relación a que su resultado iba a ser un determinante político concreto para la proyección de lo que viene en relación al año que viene. Por otro lado, también la situación en que se ha dado en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual se ha profundizado y está en un momento absolutamente crispado, y entendiendo que por ahí el dato es el cambio de gobierno en Estados Unidos, cómo repercute en estas acciones. Sí. La situación en Venezuela, las políticas aplicadas en este proceso electoral que ha sido absolutamente criticado y no acompañado por los organismos internacionales, en el cual lo vuelve a colocar en teoría a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y cómo vaya esto a replicar, porque Venezuela no es nada más que Venezuela, ni nada menos, sino que es el referente en relación a la región, en relación a las políticas que pueda llegar a aplicar Estados Unidos para con lo que representa tanto el Cono Sur como lo que es el Mercosur. ¿Por qué lo planteo esto? Porque de ahí también van a salir potenciales vínculos. Javier Milei ya ha hablado de la intención y la vocación de generar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, acá van a haber determinantes y van a haber situaciones que van a ponderar esto o no. Todo lo vamos a ver en relación a la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Sin duda. Veía un poco la agenda que marcaban los medios internacionales de este 2024, los puntos, digamos, destacados de todo el año. Y uno de los puntos en materia de, digamos, lo que sucede en el mundo, hablaba del desconocimiento creciente de los organismos internacionales, algo que también genera un poco de temor. Esto es, digo, porque se desconoce por ahí el pedido que hace las Naciones Unidas con respecto a ciertos conflictos o a ciertos temas, las cumbres que se hacen también de Naciones Unidas en pos de, por ejemplo, el cuidado del ambiente, que han sido, en este año han tenido poca fuerza, ¿no? Digo, son cuestiones, también el cuestionamiento que se le hace desde la pandemia a esta parte, a la Organización Mundial de la Salud, pero que se va acentuando año a año, no ha dejado de serlo este año. Digo, también es un tema que nos pone un poco a reflexionar de que entendemos que esos organismos que tratan de regir y poner orden en lo que sucede a nivel mundial, no están recibiendo ni el apoyo ni el reconocimiento que merecen.
Totalmente, y creo que es ahí donde va a tener que darse una discusión superadora, dado que si no surge desde los jefes de Estado reposicionar a los organismos internacionales, cediendo por ahí hasta parte de decisión para buscar un objeto común, un fin común, va a ser muy complejo. Insisto, yo me defino una persona de la división de poderes, de las instituciones. Creo que es clave, fundamental, y no desde una perspectiva ideológica u otra, sino desde el propio funcionamiento natural y ejercicio de los derechos humanos y del sano funcionamiento de la división de poderes, que debe tener una autonomía concreta a los organismos internacionales. Ahí es donde creo que va a haber un desafío muy concreto, muy real, y creo que los roles de los distintos jefes de Estado va a ser fundamental para ver cómo se reubica o de qué forma se reposiciona la situación que se está viviendo. Tal cual. No quiero dejar de repasar también por ahí el avance de la derecha, que es otro de los temas que han destacado los medios internacionales en cuanto a los temas de agenda de este 2024, porque entienden que, bueno, lo decías vos, los resultados electorales que se dan en ciertos países, o hacías mención a Estados Unidos, pero en otros países donde han empezado a ganar terreno, digamos, referentes políticos o corrientes políticas que uno entendía venían hace algunos años atrás en retirada, pero que han tenido, digamos, un resurgimiento muy significativo, ¿no? Y también en esto tenemos que relacionar cómo el tema de redes sociales ha incidido en las campañas de estas corrientes políticas y en los resultados. Tal cual, mira, acaba de haber un efecto en relación a los objetivos que se van planteando que va a depender concretamente de la forma en la que vayan a manejar los distintos procesos que se van generando. ¿A qué me refiero con esto? De los jefes de Estado, de los distintos articuladores, también a nivel gestión, va a depender cuál sea la voluntad para poder resolver estos conflictos. Y es ahí donde creo que el determinante se va a empezar a ver en lo inmediato, sobre todo entendiendo que los procesos electorales que se dieron post pandemia no han ganado los oficialismos, salvo el caso de Francia. En todos los demás casos se manifiesta e interpreta, más allá de un resultado electoral adverso para esos oficialismos, un descontento generalizado con la cosa política, lo cual ha inestabilizado en muchos casos las distintas gestiones, más allá de llevar a derrotas de oficialismo. Pero en sí, lo que creo que ha profundizado una preocupación importante es la preocupación de los distintos actores en relación a la estabilidad que esto puede llegar a proponer o no. Sin duda. Bueno, otro de los temas que veía era, por ejemplo, el avance de la inteligencia artificial, la regulación que se pretende hacer desde algunos países, y a partir de eso volvemos al tema de la tecnología y en este caso cómo el uso de la tecnología en la comunicación es fundamental. Y otro de los datos destacados de este año en particular, del 2023, es un informe, veía, de la opinión pública, ¿no? De cómo la gente decide informarse, hay un cambio en la conducta de las personas que han decidido inclinarse mucho a través de las redes sociales, aunque esto significa incluso, bueno, hemos hablado más de una oportunidad de la influencia de las noticias falsas, ¿no? Pero entienden que por ahí la información que quieren, digamos, recibir debe venir de un influencer y no de un medio de comunicación o un periodista de trayectoria o un medio que tiene también trayectoria. Son cambios de conducta, de paradigmas que se están dando, y me parece que también es algo que tenemos que atender nosotros, ¿no? Desde nuestro lugar. Bueno, vos hacías referencia a un cambio de paradigma, creo que de eso se trata, y justamente creo que la capacidad de anticiparse llegó hasta ahora, en el sentido de que se van a empezar a implementar figuras que corren el eje de los contenidos estables, ¿no? Como los tenemos previstos en relación a lo que es el consumo por cable en forma inmediata, y si no, potenciando aún más los conceptos que hacen a los llamados popularmente streameos, bueno, que permiten accesos directos, pero también adaptarlos a los tiempos y a los horarios del consumidor. Creo que ahí va un desafío muy concreto y muy real, y creo que es donde están puestos los principales objetivos en relación a aquellos sectores, tanto públicos como privados, que pretenden generar una acción subcutánea sobre la opinión pública, pero tratando de viralizarla en forma real y concreta hacia las audiencias que se adaptan a lo que son los tiempos
en redes sociales y principalmente en canales que provean en forma de no vivo, sino en las cuales se puedan abastecer de dichos contenidos con horarios que les sean más prácticos y que estas plataformas puedan brindárselos. Bueno, y que no quería dejar de mencionar esto que ha sucedido a partir de esto que hacíamos mención recién, esta negación que se da o este desconocimiento de los organismos internacionales que tratan de mantener el equilibrio en el mundo, más allá de lo ideológico, incluso vos lo decías, esta cuestión de... hay una sensación de que hay como una especie de grieta a nivel mundial de aquellos que están de un lado, en el cual obviamente respetan y defienden la postura que tienen estos organismos internacionales, y del otro lado esto de que empieza a surgir de que la solución no es colectiva, que hay que generar nuevos organismos que piensen diferente. Digo, ¿es algo que vos entendés desde tu óptica se va a incrementar tal vez en los próximos años? Yo creo que la discusión se va a profundizar sobre todo desde jefes de Estado que han sido históricamente críticos a organismos como la ONU y todo lo que esto representa. Ahora, creo que en realidad no hay mucho que inventar, sino mucho que rediscutir. Siendo una entidad superadora a la ONU como organismo general y que de él decanten otros ámbitos y otras aplicaciones, creo que discutir el rol de los organismos actuales es jugar con una suerte de mezquindad en un momento de una complejidad importante. Por esto mismo creo justamente que el desafío y la nobleza juega en tratar de reposicionar los organismos actuales y generar foros de discusión para reinventarlos y para que sus representantes generen instancias superadoras en base a los desafíos que se plantean. Bueno, por último, Augusto, ¿cómo analizás este año para digamos, el tratamiento de las relaciones diplomáticas del gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que hubo votaciones polémicas, que claramente el gobierno quiere marcar una diferencia? ¿Cuál es la lectura que vos hacés y pensando un poco en lo que será el 2025? Bien, en base a este cierre de año que se está dando, nos encontramos con un canciller que está dando sus primeros pasos, que ya ha tenido gestos importantes, más allá de la perspectiva ideológica que uno pueda llegar a tener, pero que va tratando de generar una impronta la cual sea lo más alineada al presidente Javier Milei, pero con una entidad propia, ¿sí? De hecho, uno a Huertain lo ve en sus movimientos y se lo ve más autónomo que a la propia Mondino en sus mejores momentos, en el sentido de que se entiende que hay una reinvención de las relaciones internacionales argentinas entre lo que ha sido Mondino y lo que es Huertain. Hay justamente la decisión de romper con la histórica posición de no intervencionismo argentino en un marco donde hay conflictos muy fuertes, muy duros, sí llegar a tener una proyección de durabilidad. Creo que las principales discusiones van a ir por ahí, y justamente también ver cuál es el rol del presidente en relación al triunfo de Donald Trump, si va más hacia el pragmatismo y al dialoguismo para tratar con un Donald Trump presidente, poder tener un diálogo aceitado con China y Brasil para poder sostenerlo como principales socios comerciales y no dejar de tener una venia política de Estados Unidos más allá de lo ideológico en lo que representan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, o si se empieza a ver un poco más deteriorada aún la relación con China y con Brasil como principales socios comerciales. Bueno, estaremos atentos sin duda a qué puede suceder también próximamente con la diplomacia argentina. Bueno, te agradecemos nuevamente, como lo hacemos siempre, Augusto, por este año con nosotros, por acompañarnos en este 2024 con tu análisis de lo que sucede a nivel mundial. Y bueno, nos reencontraremos seguramente el año que viene con nuevos proyectos. Va a ser un gusto, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Señalú. La verdad que siempre es un gusto enorme y un orgullo poder generar un humilde aporte a lo que es la televisión pública universitaria. Así que un fuerte abrazo y hasta el año que viene. Hasta la próxima entonces, abrazo para vos, Augusto. Muchas gracias. Augusto Grilli Fox con nosotros haciendo este último balance y análisis del 2024 en materia internacional. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.